Como parte del doctorado en educación basada en competencias que se imparte en el Centro Universitario Mar de Cortés, estamos cursando el seminario temático número 1, Innovación Docente con TIC, impartido por el mediador Dr. José Alberto Alvarado Lemos. Como parte de este, voy a presentarles el texto llamado Enseñanza Virtual para la Innovación Universitaria. Mi nombre es Amina Godínez Ruiz. Como les decía, el libro se llama Enseñanza Virtual para la Innovación Universitaria, escrito por Cebrián en 2007. El capítulo 1 de este libro se llama Innovar con tecnologías aplicadas a la docencia universitaria. Al empezar este capítulo, Cebrián nos da la definición de innovación. Y al hacerlo, él enfatiza que los términos innovación y cambio están tan relacionados que no entenderíamos uno sin el otro. Y sin embargo, ambos se enfocan en mejorar conductas, pensamientos, procesos, organización, metodologías, técnicas y todo aquello relacionado con las organizaciones, y que además deben de implicar cambios planificados, intencionales, deliberados, sistemáticos, que sean comprendidos y compartidos por todo. Además, dice que él pretende manejar esta definición desde una concepción o una actitud más comprometida con la práctica, que si en nuestro caso es la práctica docente, pues entonces se refiere como cambios que provoquen una mejora en las instituciones y en las prácticas educativas. Posteriormente, se hace la definición del concepto de innovación educativa, indicando lo interesante que es que para realizar un proyecto de innovación educativa exista una buena difusión. Y también se dice que no siempre se enfatiza la difusión porque en otras ocasiones se centran más en el desarrollo profesional. No obstante, ambos aspectos se complementan y pueden definir dos enfoques bien diferentes según se haga más hincapié en uno o en otro aspecto. Así pues, al definir la innovación educativa, Cebrián dice que es toda acción planificada para producir un cambio en las instituciones, que propicie una mejora en los pensamientos, en la organización y en la planificación de la política educativa. Al hablar de proyectos de innovación tecnológica, Cebrián dice que hay un error muy grave y común que consiste en confundir el desarrollo tecnológico con la innovación tecnológica, ya que no basta con adquirir tecnología para ser innovador, y que pudiéramos caer en hacer un uso tradicional de las nuevas tecnologías, lo cual generaría resultados semejantes a la ausencia de tecnología. Cebrián nos dice que no podemos quedarnos en un tipo de innovación de producto, sino que se debe buscar el poder transformador que la enseñanza posee con el empleo de la tecnología. Así pues, los aspectos a considerar son tener primero un proyecto innovador y después preguntarnos cuál es la tecnología adecuada para desarrollarlo. El uso de tecnologías puede entenderse desde dos enfoques que son complementarios. Uno sería la producción del nuevo material didáctico que apoya en nuestras clases y el otro como un medio para permitir nueva comunicación entre las personas. Y entonces, ¿cuáles pueden ser los temas para un proyecto de innovación tecnológica? Pues podemos considerar un proyecto de organización escolar, que podría considerar, por ejemplo, un nivel macro de organización, como por ejemplo, cuándo introducir la tecnología o qué tipo de tecnología se requiere, dependiendo de las características de nuestra institución. O bien, micro, qué parte de la educación se virtualiza y cuál no. También puede ser un proyecto de mejora de materiales, en el cual podríamos considerar aspectos como las animaciones gráficas, los audiovisuales, 3D, simulaciones y realidad virtual, entre otras. La metodología podría implicar
optimización de laboratorios, herramientas informáticas o el uso de redes para apoyar a la docencia y la administración. Un proyecto de mejora de tutoría se referiría al uso de las herramientas tecnológicas de comunicación para poder acercar a tutorados y tutores. La mejora de la información general de los cursos se refiere a administración y actualización de calendarios y otros informes a través de la red. Y finalmente tenemos el desarrollo de proyectos colaborativos a través de las tecnologías que podrían permitirnos, como en este doctorado, tener comunicación entre estudiantes que geográficamente estamos lejos para poder trabajar de manera colaborativa. ¿Cuáles son los elementos a considerar en un proyecto de innovación tecnológica? En primer lugar, tenemos el diagnóstico de necesidades, que consiste en describir el contexto tratando de analizar los elementos débiles y los fuertes. ¿Qué aspectos son los que podemos mejorar por importancia o urgencia? ¿Cuáles son las razones que justifican los cambios, etcétera? En pocas palabras, responder a qué mejorar y por qué innovar. También debemos de determinar a los participantes del proyecto, considerando que sea un trabajo grupal, con claro conocimiento por parte de los departamentos y de la institución, además de que se recomienda que los alumnos estén implicados con tareas muy concretas. Con respecto a la delimitación, se considera que los procesos de innovación de la universidad necesitan ser evaluados desde una perspectiva global y particular, desde las responsabilidades de la dirección hasta las del propio profesorado. Y finalmente, al hablar de recursos, se menciona la conveniencia de realizar un listado de necesidades que requiere el proyecto, considerando lo que hay y lo que falta. Asimismo, se destaca la importancia del elemento humano en el proceso de innovación. Continuando con este tema, podemos decir que es importante en la evaluación de los apoyos externos, lo cual se refiere a los servicios de apoyo de la universidad, tanto en cuanto a infraestructura y recursos disponibles, como en cuanto a asesoramiento y formación específica que los profesores podemos recibir, o bien cuál sería la ayuda para producción de materiales que se puede esperar de la institución. De esta manera, el profesor sería solo el experto de contenidos, trabajando con un equipo de expertos en otras áreas de manera interdisciplinaria. Las características del proyecto consisten en definir lo que esperamos producir, considerando desde luego cuestiones de índole organizativa, es decir, cuáles son las propiedades de nuestra organización que van a determinar las características del producto. Por ejemplo, cuándo se piensa realizar, por dónde podemos empezar, qué características llevarían al éxito de nuestro proyecto en un momento determinado. ¿Y las tecnologías en la universidad para qué? De acuerdo con Bates, porque mejoran la calidad de los aprendizajes, permiten la alfabetización y adaptación a un mundo laboral donde se utilizan las tecnologías, amplían el acceso a la educación y responden al imperativo tecnológico, reduciendo costos de la enseñanza a través de mejorar la relación entre costos y eficacia de la enseñanza. Es posible que estos beneficios no se cuestionen, pero sin embargo requieren una voluntad de innovación, sin la cual difícilmente obtendremos un cambio significativo en la enseñanza. Se requiere en suma que las instituciones educativas, los profesores y los alumnos adquieran nuevos papeles y conductas. ¿Cuáles son entonces los cambios posibles al aplicar TICs en la enseñanza universitaria? Bueno, pues en primer lugar, podríamos esperar un cambio en la forma de producir y adquirir el aprendizaje. Es decir, que al aplicar las TIC se tiende a considerar a los profesores y a la institución universitaria como gestora de aprendizaje de los alumnos y a los alumnos se les considera con papeles y actitudes de autogestión.
En relación al papel del profesorado, con las TIC la tendencia es ser más un tutor, dinamizador y asesor de los procesos de autoaprendizaje de los estudiantes. Al hablar de tiempos y espacios organizativos, se indica que el tiempo es un factor a considerar en la optimización y mejora de la calidad del proceso, y que el espacio, que podría ser un recurso escaso en algunas instituciones y constituir un problema, podría ser algo resuelto por la tecnología, en tanto se apliquen nuevas estrategias de organización de la administración y la gestión del profesor en su aula. Sobre la relación entre la teoría y la práctica, las TIC permiten la creación de espacios virtuales para la docencia con ejemplificaciones más claras e incluso simulaciones de la realidad cuando ésta es difícil de reproducir. Y a todo esto, ¿qué posibilidades tienen las TICs? ¿Qué eficiencia podemos esperar de ellas? Hay dos creencias muy comunes que no han sido demostradas. La primera de ellas consiste en que la introducción de TIC en la educación automáticamente mejora la eficacia de la misma. Esto, si lo pensamos bien, considerando el auge actual de las TIC, se podría generar un entusiasmo por experimentar con ellas que nos podría llevar a omitir un análisis serio de su utilidad y eficiencia. Sin embargo, hay estudios que indican que cuando no hay calidad en la educación, añadir a las TIC suele empeorar o solo encubrir en parte o temporalmente las carencias que hay. Por otro lado, existe la creencia de que usar modelos mixtos, combinando educación presencial más educación a distancia, reduce el costo en edificios. Esto más bien ha sido demostrado en forma opuesta, puesto que una situación mixta de universidades presenciales con capacidad de enseñanza a distancia produce de entrada un costo, ya que significa adoptar sus sistemas y productos a un nuevo mercado de usuarios. Todo lo anterior nos lleva a cuáles son las competencias de los docentes para poder introducir las TIC en la docencia universitaria. Zabalza, en su texto del 2002, explica que la información ya no es conocimiento, que el poder en el aula ya no está en controlarla, sino en la capacidad para construir el conocimiento o permitir que los alumnos creen un verdadero autoaprendizaje a través de la función de tutoría. Entonces, para este autor, las competencias docentes son 10. Primera, planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Segunda, seleccionar y presentar los contenidos disciplinares. Tercera, ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles. Y cuarta, manejar las nuevas tecnologías. Las tres primeras competencias hablan de habilidad docente, de capacidad y conocimiento disciplinar. Y ya en el punto 4 se habla del manejo de las nuevas tecnologías, una capacidad que se tiene que desarrollar si queremos introducirlas en nuestra aula. Para continuar con lo anterior, este autor habla de gestionar las metodologías de trabajo y las tareas de aprendizaje, relacionarse con los alumnos, tutorizar a los alumnos, evaluarlos, reflexionar e investigar sobre la enseñanza y finalmente implicación institucional. Como podemos ver, en este siguiente nivel no estamos hablando de capacidades profesionales o de conocimientos relacionados con la disciplina, estamos hablando de interacciones, de análisis, de reflexión, de socialización, de guía. Y esto hace a un maestro más completo. El buen profesor se hace en la carrera docente y es durante la misma cuando va adquiriendo de manera paulatina estas competencias, que en muchos casos son estrategias y actitudes. Al final, si se dispone de medios, recursos, estímulos docentes y apoyos institucionales, el docente será la clave del proceso de cambio con las TIC.
Otro autor, Salinas, habla de competencias docentes considerándolas desde otra perspectiva. Él habla de 4 competencias fundamentales: guiar a los alumnos en el uso de las bases de información, potenciar que se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje autodirigido, asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje y facilitar el acceso fluido al trabajo de los estudiantes. Él dice, para este autor, un profesor universitario no tiene que ser un pedagogo ni un experto en tecnología educativa. Sin embargo, se le reclaman ciertas competencias pedagógicas en el uso de las tecnologías que van más allá del mero experto de contenidos. El profesor, dice este autor, debe responsabilizarse del proceso global de enseñanza-aprendizaje si se desarrolla en ambientes donde cada vez más se requieren estas tecnologías. Para este autor, las competencias del profesorado están relacionadas con la gestión de los medios y la orientación de los aprendizajes de los alumnos. Finalmente, y considerando diferentes autores, Cebrián, nuestro autor, elabora su propia lista de competencias docentes considerándolas de la siguiente manera. Primero, conocimiento sobre las diferentes formas de trabajar las nuevas tecnologías en su disciplina y área específica. No es lo mismo las tecnologías que se requieren para impartir clases de matemáticas que las necesarias para dar clases de comunicación oral y escrita o de biología, de química o de una materia tecnológica de una ingeniería, por ejemplo. Conocimientos para desarrollar la enseñanza con distintos espacios y recursos. Conocimientos organizativos y planificación del aula. Si retomamos las diferentes perspectivas y listados, en general este autor está considerando que hay que disponerse a guiar la formación del estudiante hacia la adquisición de destrezas y conocimientos. Él continúa diciendo que también es necesario desarrollar competencia en conocimiento y dominio de la inserción de las técnicas y medios para la formación en cualquier espacio y tiempo. Es decir, independientemente del lugar y el momento en el que estemos, se deben disponer de técnicas y medios adecuados para satisfacer las necesidades de los estudiantes y de la situación social, laboral y cultural en la cual se estén impartiendo las clases. Finalmente, habla de conocimientos válidos para la selección, reelaboración, estructuración y adaptación de materiales de trabajo. Esta lista que elabora Cebrián puede resultar importante como orientación para la formación, aunque queda la cuestión de cómo adquirirlas. Lo que no podemos olvidar es la importancia de aprender a explotar estas herramientas, pues constituyen un fenómeno que está revolucionando todos los entornos profesionales actuales y futuros. Bibliografía utilizada: Innovar con tecnologías aplicadas a la docencia universitaria, en el libro de Cebrián Manuel, 2007, Enseñanza virtual para la innovación universitaria, páginas 21 a 36, editorial Narcea. Muchas gracias por su atención, compañeros.